Veamos. Hasta ahora hemos hablado un poco de la constante de equilibrio y hemos ido arrojando algunos valores o hemos ido hallando algunos valores. Ahora, es muy habitual que le pregunten acerca de esto. Interpretación del valor de la constante de equilibrio, ¿no? Vean, en la pizarra usted tiene dos reacciones distintas. Mi primera reacción, ahí está su constante de equilibrio, K1 le he llamado, ¿no? Constante de equilibrio 1 si desea. Y tengo la segunda reacción, ¿no? A ver, acá todavía faltaría esto, ¿no? Para que se iguale, perdón. Y ahí está su constante de equilibrio 2. Ahora, bien, vean, ¿qué podríamos decir de esta constante de la primera reacción? Podríamos decir que esta constante 1 es mucho mayor a 1, ¿no? Vean eso. Mucho mayor quiere decir esto, ¿no? Doble símbolo de mayor. Es mucho mayor a 1. En cambio, vean, esta otra reacción tiene una constante K2, constante de equilibrio 2, que es mucho menor a 1, vean. 1,1 por 10 a la menos 81, sería 0,000, varios ceros hasta llegar a los unos, ¿no? Entonces, vean, la primera reacción es mucho mayor a 1, la segunda reacción es mucho menor a 1. ¿Qué implica que una reacción tenga una constante de equilibrio muy grande o muy pequeña? ¿En qué nos ayuda eso? Cuando una constante de equilibrio es muy grande o mayor o muy mayor a 1, como dicen, se dice que en ese equilibrio se favorece a la formación de productos. ¿A qué me refiero? Cuando esta reacción llega al equilibrio, hay una gran cantidad de productos y una reducida cantidad de reactivos, ¿no? Por ejemplo, podríamos dar un valor. Un 98% son productos y solamente un 2% son reactivos, ¿no? Cuando es mucho mayor a 1, se favorece a la formación de productos. En contrapartida, cuando es mucho menor a 1, es lo contrario, ¿no? ¿Qué podríamos decir? Se favorece a la formación de reactivos. ¿Sí? Entonces, vean, en esta reacción tiene una constante de equilibrio muy baja. ¿Qué quiere decir? Que cuando esta reacción alcanza el equilibrio, el 99, el 98, el 99,9% es reactivo y el restante es producto. Hay gran cantidad de reactivos y poca cantidad de productos. Entonces, a eso vamos con la interpretación de la constante de equilibrio. El valor de la constante me permite decidir, o mejor dicho, me permite predecir si se forma bastante producto o bastante reactivo, solamente al ver el valor de la constante de equilibrio. ¿Está bien? Ahora, ¿qué más? ¿Qué más podríamos hablar de esto? Podríamos hablar de lo siguiente. Hemos hablado de una constante de equilibrio que depende de la concentración. No es la única constante de equilibrio que existe. Hay equilibrios que vienen regidos por otras variables. ¿Qué podríamos poner acá como una capite? Constante de equilibrio Kp. ¿Vean? ¿Por qué esto era Kc? Porque dependía de las concentraciones. ¿Cuándo vamos a hablar de la constante de equilibrio Kp? ¿Cuándo vamos a hablar de esta constante? Básicamente vamos a hablar de esta constante cuando en su reacción usted trabaje con gases, ¿no? Si trabaja con sólidos o con líquidos, no tendría sentido usar esta constante, ¿está bien? ¿Cuándo lo vamos a usar? Cuando trabajemos con gases. ¿Qué vamos a decir, no? De forma análoga a lo que hemos visto, si Kc era concentración de productos sobre reactivos, vean, ¿a qué va a ser igual Kp? Asumamos que como trabajamos con esto, con esta constante, mejor dicho, para gases, asumamos que en esta reacción todos los compuestos están en fase gaseosa, ¿no? A está en fase gaseosa, al igual que B, C y D, ¿no? Entonces pondremos aquí gas
B está en estado gaseoso igual, C lo propio, gaseoso, D gaseoso, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos decir ahí? Veamos. Podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Veamos, a ver. Kp. Si Kc es concentración de productos sobre reactivos, Kp va a ser presión, ¿no? Por eso está esta P. Presión de productos sobre presión de reactivos. Presiones parciales. En este caso, ¿qué sería? Presión de productos. Presión de C por presión de D sobre reactivos, ¿no? Presión de A por presión de B. Al igual que en las concentraciones, aquí las presiones de igual forma van a estar elevadas a los coeficientes estequiométricos. Esto estará elevado a la C, esto a la D, esto estará elevado a la A y esto estará elevado a la B, ¿no? Ahí está Kp. Listo. ¿Qué más podríamos definir? Hay igual otra constante de equilibrio que depende de fracciones molares, ¿sí? ¿Cómo le llamamos a esa constante de equilibrio? Kx. ¿Qué quiere decir X? Recordamos, fracción molar, ¿no? Hace alusión a fracción molar. Entonces, esta constante de equilibrio igual es usada. ¿Cómo se definiría Kx? De forma análoga a lo que hemos visto. Sería fracción molar de productos sobre fracción molar de reactivos, ¿no? En este caso sería fracción molar de C por fracción molar de D sobre fracción molar de A por fracción molar de B. Al igual que en las concentraciones y las presiones, cada una de las fracciones está elevado a su coeficiente estequiométrico. ¿Está bien? Estaría la A la B y finalmente estaría la C. ¿Está bien? Ahí está. Entonces vean, tres constantes de equilibrio que se van manejando en equilibrio químico. Kp, Kc y Kx. Ahora bien, ¿cómo se relacionan estas constantes de equilibrio? ¿Sí? ¿Qué tal si yo le puedo dar el valor de Kx o Kc o Kp y puedo pedir que lo lleven a las otras constantes, que hagan esa conversión? ¿Qué podríamos poner acá? Como subtítulo podríamos poner relación entre Kp, Kc y Kx. ¿Sí? ¿Qué relación existe, por ejemplo, entre Kp y Kc? Vamos a decir de Kp es igual a Kc, paréntesis ahí, por RT elevado a la delta N. ¿Está bien? Entonces, vean, de esta forma se relaciona Kp con Kc. ¿Qué más podríamos decir? Podríamos decir también lo siguiente. Kp es igual a Kx por la presión total del sistema elevado a la delta N. ¿Está bien? Entonces, vean, incluso si igualamos estas dos ecuaciones, puedes relacionar Kx con Kc, ¿no? Ahí está. Esas son las ecuaciones que me permiten relacionar las constantes de equilibrio. ¿Qué parámetro acá estamos viendo que tal vez parezca nuevo? Este delta N. Esta delta N se conoce como variación de moles en fase gaseosa. Le haremos hincapié en eso, ¿no? Variación de moles en fase gaseosa. ¿Cómo se halla este delta N? ¿Qué tenemos que hacer? Si esta es mi reacción general, ¿cómo voy a hallar delta N? De esta forma, vean, voy a sumar C más D. Y a esto le voy a restar, ¿qué? A y B. A más B. ¿Qué estoy haciendo? Los coeficientes de mis productos, que son C y D, lo estoy sumando a esa cantidad. Le estoy restando la suma de los coeficientes de los reactivos, ¿no? Entonces sería coeficientes de ¿quién? De los productos, la suma de coeficientes de productos menos la suma de coeficientes de los reactivos, ¿no? Ahí está delta N. ¿A quiénes hay que tomar en cuenta aquí? A quienes estén en fase gaseosa. Por ejemplo, si este D estuviera en fase sólida, entonces acá no tendríamos por qué tomarlo en cuenta, ¿sí? Por si acaso,
Solamente hay que tomar en cuenta los que estén en fase gaseosa, ¿no? Si está algo en fase sólida, no se toma en cuenta su coeficiente estequiométrico, por si acaso, ¿no? Eso para aclarar. Bueno, en nuestro caso pondríamos nomás en forma general que es gas, y es la forma general. ¿Qué podría decir acá, no? Vean, si este delta n es 0, que es muy habitual este caso, ¿qué ocurriría si delta n es 0? Y reemplaza acá, ¿no? Vean, si delta n vale 0, ¿qué voy a tener? No me importa la temperatura, vean, esta es la R, la constante de los gases en atmósferas, ¿no? Si tienen un valor elevado a la 0, ¿cuánto va a valer todo esto? Un valor elevado a la 0 es 1, ¿no? Siempre y cuando sea distinto de 0, ¿no? Todo esto sería 1. 1 por Kc va a ser Kc no más. Entonces, ¿qué me va a quedar? Cuando delta n vale 0, ¿qué va a ocurrir? Va a ocurrir la particularidad de que Kc va a ser igual a Kp. Van a tener los mismos valores, ¿no? Listo. Ahí está, ¿no? Las constantes de equilibrio que se van a ir manejando. ¿Cómo podríamos denotar esto? Haciendo un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, resolveremos un pequeño ejemplo, un pequeño ejercicio, a ver, de la guía. ¿Qué dice? A ver, algo parecido al anterior ejercicio. Dice, en un recipiente, cerrado, dice, se mezclan se combinan dióxido de carbono e hidrógeno. ¿Está bien? Hidrógeno gaseoso. A ver. A las presiones parciales, dice. A las presiones parciales. A las presiones parciales de 2 atmósferas cada uno. Cada uno. ¿Qué más? A la temperatura de 1000 grados centígrados. Coma, formándose, dice, monóxido de carbono y agua. ¿Qué más dice el enunciado? Inciso A dice, si Kp es igual a ¿cuánto? Si Kp es igual a 1,5, si Kp es igual a 1,5, dice, calcule las presiones parciales. Calcule las presiones parciales de cada componente. Ahí está. Entonces, ese es el problema en cuestión y ese es el inciso A para empezar, ¿no? Entonces, veamos. Solución. ¿Qué tendríamos acá, no? A ver, solución. Pondremos acá, ¿no? ¿Qué tenemos? En un recipiente cerrado se combinan dióxido e hidrógeno, ¿no? Entonces, dióxido e hidrógeno. ¿Qué más dice? Nos dan las presiones parciales al inicio. ¿Qué se forma? Dice monóxido y agua. ¿Cómo denotaría esta reacción? Dióxido más hidrógeno se combinan llegándose a establecer un equilibrio, ¿no? Formándose monóxido y agua. ¿Qué me da? De dato me da la constante de equilibrio en función de las presiones parciales, Kp, ¿no? Me da esta constante, ¿sí? ¿Qué me pide allá? Las presiones parciales de cada componente, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer acá? Tengo la reacción, ¿qué podría ser? El balance, ¿no? Inicio, reacción y equilibrio. Vean, otra vez, este balance usted puede hacer con moles. ¿Qué más puede hacer? Aparte de moles, puede ser con concentraciones o también puede hacer con presiones.
En los anteriores ejemplos hemos trabajado con moles, ¿no? También con concentraciones. Veamos qué ocurre con presiones, ¿no? Cuando usted introduce estos dos componentes al recipiente, dice, ¿con qué presiones parciales los introduce? 2 atmósferas cada uno. Entonces, al inicio, la presión del dióxido es 2 cada uno, ¿no? Entonces, el hidrógeno igual es 2. ¿Cuánto se ha formado de los productos? 0, a menos que el problema indique lo contrario, ¿no? A menos que indique igual que se ha introducido monóxido, ¿no? No dice nada de eso, entonces lo habitual. ¿Cuántos reaccionan? Lo mismo, no sabemos. Y como no sabemos, es una incógnita. Le vamos a llamar XXX, ¿no? ¿Cuánto habrá en el equilibrio? Recuerda, los reactivos se consumen, hay que restar, los productos se forman, hay que sumar. ¿Qué más? Bueno, antes que nada, vean, la ecuación está igualada, por si acaso, no sé si alguien quisiera corroborar, está igualada, ¿no? ¿Cuánto hay en el equilibrio? ¿Qué tendríamos? 2 menos x acá, 2 menos x. 0 más x, x nomás, 0 más x, x nomás. Vean, estoy trabajando con presiones, no tengo que dividir entre volumen, entre nada para ir a concentraciones. Estoy trabajando con presiones y si trabajo con presiones puedo recurrir a la constante Kp, ¿no? ¿Cómo se determina Kp? Presión de productos sobre presión de reactivos. En este caso, ¿qué sería? Presión del monóxido por presión del agua sobre presión de reactivos. Presión del dióxido por la presión del hidrógeno. Cada uno elevado a su coeficiente estequiométrico. 1, 1, 1 que se sobreentiende. ¿Qué valores me interesan siempre en las constantes de equilibrio? Esto es muy redundante, pero hay que ser hincapié en esto. Me interesan los valores en el equilibrio. Estos valores me interesan para reemplazar acá, ¿no? ¿Cuánta es la presión de monóxido en el equilibrio? En el equilibrio su presión le hemos llamado X, ¿no? X por presión del agua en el equilibrio, X. Sobre presión del dióxido. ¿Cuánto es del dióxido? 2 menos X. Presión del hidrógeno, 2 menos X. Listo. Sabemos cuánto vale Kp. Kp hemos dicho que vale 1,5 según el problema, ¿no? Ahí está. 1,5 es igual, vean por favor, x por x, x al cuadrado. Vean, 2 menos x por 2 menos x ocurre lo mismo que arriba, ¿no? De forma análoga, ¿qué sería? 2 menos x elevado al cuadrado. ¿Por qué me sirve expresarlo de esa forma? Porque vean, para deshacerme de los cuadrados en el numerador y en el denominador, puedo sacar raíces. Si usted reparte acá, hace una ecuación, hace propiedad distributiva, todo lo demás, vamos a llegar al mismo resultado. La única diferencia es que va a perder un poco más de tiempo, ¿no? ¿Qué tendríamos acá? Entonces, si saco raíces, ¿qué me quedaría? Raíz de 1,5, ¿sí? De forma general. Raíz de x cuadrado, x nomás. Sobre, aquí el cuadrado se va con la raíz, 2 menos x. Hay que ver x. Acá vean, al hacer esto, ya no se forma una ecuación de segundo grado, es una ecuación lineal, ¿no? En acá se puede, no siempre se puede hacer esto, ¿no? Depende mucho del enunciado. ¿Qué más podríamos hacer? Esto que está dividiendo lo puedo pasar a multiplicar, ¿no? ¿Qué tendríamos si paso a multiplicar? Tendríamos raíz 2 por raíz de 1,5, ¿no? Raíz de 1,5 por x menos raíz de 1,5 por x, ¿no? Y esto va a ser igual a x. Entonces ahí está, es una ecuación lineal en la cual usted tiene que despejar el valor de x, ¿ya? ¿Qué tendríamos entonces acá? A ver, ¿qué tendríamos entonces acá? Veamos, tendríamos 2 veces raíz de 1,5 es igual a ¿cuánto? Esto que está con signo negativo lo voy a echar acá con signo positivo, ¿está bien? ¿Qué tendríamos entonces? Tendríamos x más raíz de 1,5 por x. ¿Qué puedo hacer? Puedo factorizar x si quiero, ¿no? Puedo factorizar x y pasar a dividir, finalmente, ¿no? Entonces acá, ¿cuánto sería igual x si es que hago eso? X sería igual a ¿cuánto?
2 veces la raíz de 1,5 sobre. Factorizo x, aquí ¿cuánto me quedaría? 1 más raíz de 1,5. ¿Sí? Pongo esto en la calculadora y hallaría el valor de x, ¿no? ¿Qué tendríamos acá si hacemos todo esto? A ver si verifican esto. En su casa esto nos da 1,10. ¿Está bien? Entonces, ahí está, ¿no? Perdón, esto no se ve muy bien. Ahí estamos, ¿no? Entonces, ahí estamos. Ya tenemos x. Una vez que ya doy x, lo demás es simple reemplazo, prácticamente, ¿no? ¿Qué me pide hallar? Las presiones parciales de cada componente. ¿Sí? Por ejemplo, en el equilibrio, ¿cuál será la presión de dióxido de carbono? En el equilibrio pondremos, ¿no? Para que ya lo vayamos haciendo. Presión de dióxido de carbono en el equilibrio, ¿cuánto era? Era 2 menos x. Ya tenemos el valor de x. 2 menos 1.10. ¿Cuánto sería 2 menos 1.10? 0,9. Estamos hablando de qué? De presiones expresadas en atmósferas. Entonces era 0,9 atmósferas. Y vean, de hidrógeno vamos a tener exactamente lo mismo. Presión de hidrógeno será 2 menos x, 2 menos 1.10, 0,9 atmósferas. Presión del monóxido. Presión del monóxido es x nomás, ¿no? ¿Cuánto sería esto? 1,10, ¿no? 1,10, ¿qué? Atmósferas. Lo propio, ¿no? La presión del agua es x nomás. ¿X cuánto vale? 1,10 atmósferas. Listo, ya están las presiones en el equilibrio. ¿Qué más podríamos hallar incluso acá? Yo les podría hallar, como inciso B, hálleme Kc, podría preguntarles, ¿no? ¿Cuánto vale Kc en esta reacción? ¿Qué podría hacer usted acá? Tendría que recordar cómo se relaciona Kp y Kc. ¿Qué dice la fórmula? Kp es igual a Kc por Rt elevado a la delta n. Aquí habría que tener en cuenta cuánto vale delta n en esta reacción, ¿no? ¿Cuánto valdrá delta n en esta reacción en particular? A ver, podemos anotarlo tal vez acá, para ya reemplazarlo ahí. Delta n, ¿cuánto valdría? ¿Cómo se define delta n? Suma de los coeficientes estequiométricos de los productos menos la suma de los coeficientes estequiométricos de los reactivos. De los productos, vean, los coeficientes estequiométricos, ¿cuánto vale? 1 y 1. ¿La suma cuánto nos va a dar? 2. Ahí está. Productos menos la suma de los reactivos. Aquí sobreentiende que está 1 y 1, ¿no? 1 y 1 harían 2. 2 menos 2, ¿cuánto me va a dar? 0. Delta n vale 0. Ya, entonces, como ya lo habíamos dicho anteriormente, Kp es igual a Kc, hemos dicho, por Rt a la delta n vale 0. Una expresión a la 0, ¿cuánto vale? 1, ¿no? 1 por Kc sigue siendo Kc, ¿no? Entonces Kp es igual a Kc, ¿no? Entonces, ¿cuánto había valido Kc? Tiene el mismo valor que Kp, vale 1,5. Si delta n no fuera 0, vean, ¿qué datos tendría que reemplazar acá? Tendría que reemplazar la temperatura en grados Kelvin, por si acaso, ¿no? Por ejemplo, acá le dan en grados centígrados la temperatura. Tendría que sumarle más 2,73, ¿no? Para llevar a Kelvin. Y la R, tiene que usar la R que está en atmósferas, por si acaso, ¿no? 0,082. Bueno, con esto hemos finalizado este pequeño ejercicio. Espero que se haya entendido. Os dejo un instante con la pizarra.